como, como referente la ponencia del doctor Navarrete. Tuve también el gusto de trabajar en la UNIVA, pero Campus Querétaro, que es donde yo me localizo. Este trabajo que hicimos empezó en el 2019. Tuvimos la fortuna de poder terminar la parte cualitativa antes de la pandemia, entonces dedicarnos al análisis ya fue un poco más fácil, pero todo salió de un proyecto que se pide en la universidad donde yo estoy ahorita, eh, que es un proyecto interfacultades. Entonces, tuvimos personas de sociología, tuvimos personas de la carrera de administración industrial y tenemos también personas de la carrera de psicología. Bueno, da un enfoque multidisciplinario hacia lo que queríamos nosotros demostrar. Y básicamente el punto comenzó por las diferencias entre dos términos que en México y por lo que estuve investigando en algunos de nuestros países son comúnmente usados como sinónimos, lo que es una empresa socialmente responsable y lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, platicando con los alumnos, pues unos decían que era una estrategia mundial, que venía de la ONU, que muchos países se estaban adhiriendo a ella, etcétera. Otros decían que no, era un propósito de la industria o del gobierno o de la política. Y algunos decían que más bien era una carga moral, o sea, que era inclusive tropiezo para, como mencionaba el doctor Navarrete, las pequeñas y medianas empresas que empiezan a vender sus productos, pues empiezan a tener esa carga moral de demostrar que son sustentables, que son sostenibles, que no afectan al medio ambiente, etc. Entonces quisimos hacer una perspectiva de cómo llega esto hasta un usuario final. Porque efectivamente una industria tiene que ser obviamente económicamente viable, tiene que ser socialmente responsable, ya lo vimos que es una de las tendencias y de los requerimientos que en algunos lugares ya están siendo reconocidos, pero al final de cuentas tiene que ser deseable, porque si el consumidor no está dispuesto a dar una remuneración por ese esfuerzo adicional que está haciendo la empresa, sobre todo en el caso de empresas pequeñas, de ser socialmente responsable, bueno, pues entonces no voy a tener yo ese capital para poder continuar con mi empresa. Y como comentaba el doctor Navarrete, pues gran cantidad de las empresas a los 2 primeros años dejan de funcionar precisamente porque ya no son económicamente viables. De los antecedentes que empezamos a documentarnos, es que en general lo que se llama o lo que se conoce como responsabilidad social se relaciona mucho con las organizaciones altruistas, como la Cruz Roja, como no sé, organizaciones filantrópicas, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, toda su estrategia gira en torno a una misión social y responsable y de ayuda y tal, ¿no? Sin embargo, un tiempo para acá, grupos como el G20, como las iniciativas a nivel internacional, pues han dado foco hacia el daño que se está causando por parte del hombre hacia el planeta y hacia la escasez de recursos que ha generado, pues, obviamente, preocupación. Y ya no es suficiente con que nosotros incrementemos el número de beneficios. Ah, bueno, es que nosotros sembramos árboles, nosotros, no sé, separamos la basura, cosas así, sino que tenemos que tener una mayor conciencia de lo que es el impacto social que estamos generando, como mencionaba el doctor Navarrete, ¿no? En la parte tanto medioambiental,
cultural y económica. Entonces, tenemos, como comentaba, dos términos que han tomado cierta relevancia, que se usan como sinónimos, y lo que es la responsabilidad social y lo que es una empresa socialmente responsable. Bueno, entonces, lo que veíamos es que pues, obviamente la responsabilidad atañe a un estado de conciencia, así como mencionaba hace un momento la doctora de la compasión. Bueno, pues obviamente la responsabilidad también es un estado de conciencia. Entonces, ser responsable socialmente, pues es que tengo un cierto nivel de conciencia de que tengo un impacto positivo, negativo, neutro, como se considere, dependiendo de la madurez de mi estado de conciencia, en las actuaciones de todas las personas que conforman mi empresa. Y aquí estamos hablando también de tanto las entradas, son nuestros proveedores, como las salidas, nuestros clientes. Entonces, toda esa responsabilidad social se va a desembocar en una manera voluntaria de hacer programas o proyectos que contribuyan al desarrollo. Y eso es algo muy importante. Como es un estado de conciencia, en la medida en que yo soy consciente, pues empiezo a generar ideas, propuestas, programas, etcétera, en la cual yo puedo irme solo, es decir, yo como proveedor o yo como una empresa de gran tamaño, de gran envergadura, tengo las posibilidades para poder hacer este proyecto, o yo como una pequeña empresa, pues a lo mejor sí tengo esa conciencia, pero no tengo esa posibilidad de hacer un programa que beneficie en el impacto que yo quiero, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando brincamos a lo que es una empresa socialmente responsable. El concepto ya de ser socialmente responsable implica que además de esa conciencia ya se tradujo en prácticas, en políticas, en estrategias de negocio que ponen en marcha las industrias, sean pequeñas o sean medianas o sean grandes, para poder tratar de beneficiar a sus públicos, incluyendo sus propios trabajadores, la comunidad, las autoridades, el entorno, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que una empresa socialmente responsable, tenemos que todos los miembros de esa empresa, las comunidades en las que esté insertada y el gobierno que le da el apoyo por parte de la política y de las regulaciones, tienen todo un modelo de actuación transparente en el cual basan en la confianza, en la equidad, en el respeto y en la tolerancia su relación entre su comunidad social, su medio ambiente y su realidad económica. O sea, al final del día tenemos que recordar que estas son empresas que tienen que generar utilidades o de lo contrario, pues tenderán a desaparecer. Entonces, en ese sentido, tenemos 4 tipos de responsabilidades a grandes rasgos de las empresas, que son las económicas, las legales, las éticas y las filantrópicas, que ahí es donde caería el regresar a la sociedad lo que se tomó de ella, ¿no? Y en esas instancias éticas y filantrópicas tenemos 4 ámbitos de acción. La ética empresarial, desde luego el no lavado de dinero, el tener unos principios de funcionamiento, de regulación que sean equitativos, buscar una relación ganar-ganar, el cuidado y la prevención del medio ambiente, la vinculación con la comunidad y el impacto que eso va a tener, que como decíamos puede ser negativo o puede ser positivo, y finalmente la calidad de vida de la propia empresa. Cómo los trabajadores se ven beneficiados por trabajar en esa empresa, por sentir que están aportando, por sentir que están colaborando. Entonces, una vez planteado este enfoque, vimos que finalmente uno de los principales problemas para cualquier cosa es homologar el consenso
del concepto y el marco ideológico común, ¿no? Entonces, finalmente, en México y en varios de nuestros países ya estamos hablando de que la responsabilidad social empresarial no es un acto, digamos, voluntario, de buen ánimo, de buena de filantropía, sino que es una finalidad de la empresa el poder cumplir tanto con la parte interna, su propia gente, su propia calidad de clima laboral, su retención de personal, como hacia afuera, hacia las partes que están siendo afectadas, los valores que tiene su cultura y contribuir hacia un bien común, ¿no? Entonces, tenemos que generar un valor agregado y ahí es donde tenemos que ser muy coherentes y muy conscientes de que no podemos, como mencionaba el doctor Navarrete, generar valor agregado para todos los públicos. No es sostenible. Puede ser muy sustentable, o sea, el beneficio, el indicador puede ser muy sustentable, pero no es sostenible. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a todos los medios ambientes a los cuales yo estoy afectando, aunque sea en una mínima parte, porque definitivamente el alcance de mi producto o de mi servicio está enfocado hacia un cierto mercado. Entonces, como comentaba el doctor Navarrete, si tenemos una empresa que principalmente está afectando los mantos acuíferos, bueno, pues mi valor agregado va a ser hacia la limpieza de esos mantos, hacia la generación de menor contaminación en ese ambiente, cuando a lo mejor el medio ambiente terrestre, pues no se va a ver, sí se ve afectado en menor grado, pero yo mis esfuerzos los voy a orientar hacia lo que sea de mayor impacto, de mayor utilidad, ¿sí? Y con ello poder lograr ser sustentablemente competitiva. Porque si yo divido mis recursos entre diferentes beneficios, pues puedo llegar a olvidarme del beneficio económico que tengo que dar también para poder seguir manteniéndome en el mercado. Entonces, la responsabilidad social empresarial va a ser algo sí proactivo y voluntario, pero dentro de un marco de una empresa socialmente responsable. Si yo tengo una excelente idea para trabajar en, no sé, comedores comunitarios, pero mi empresa se dedica a dar cursos en línea, yo doy un servicio, bueno, pues a lo mejor esa excelente idea la puedo encauzar hacia una institución que se dedique a eso y voluntariamente mis trabajadores podrán aportar, si así lo desean, a ese comedor comunitario. Pero lo que yo tengo que garantizar es la formación de personal que sea consciente de que debe ser socialmente responsable en la empresa en la que trabaja y que proporcione a través de esa capacitación el valor agregado hacia el entorno de la empresa en la cual está trabajando. Esa va a ser mi aportación de valor en materia del servicio que yo estoy proporcionando. Entonces, separando esos dos objetivos, podemos hacer que sea algo sustentable, pero sostenible a través del tiempo y a favor del crecimiento de la propia empresa. Como ejemplos del desconocimiento de lo que tenemos ahorita es, por ejemplo, aquí hay unos vasos que si se acercan a leer, dice, yo no contamino porque me puede rehusar. Y si yo no leí el letrerito o me lo tomé a prisa y después lo tiré, pues ya no me di cuenta, ¿no? O, por ejemplo, aquí tenemos envolturas que son sustentables, que son biodegradables, son hechas de bambú, pero pues te dice que esto es de tomate, sopa de tomate, esto es de sopa de brócoli, pero en ninguna parte dice que
qué tengo que hacer o por qué soy sustentable. Nomás dice que soy sustentable. Entonces, buscamos que el consumidor lo investigue o lo trate de interpretar a su manera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí una empresa que también te dice 18 años construyendo con responsabilidad. Que usamos sanitizantes, usamos cubrebocas, construimos hospitales y tratamos de reciclar. Y tengo aquí una etiqueta que dice ESR, Empresa Socialmente Responsable. Bueno, ya digamos que hay un intento de informar hacia afuera qué estamos haciendo y que tenemos, que somos una empresa socialmente responsable, construyendo juntos. También hay varias simbologías en los empaques de plástico que te dice, obviamente si eres químico, que esto es polipropileno, que tiene hasta 5 reusos, que este es poliestireno, tiene hasta 6 reusos, etcétera, etcétera. Pero si no lo eres, pues no te vas a enterar de que para eso sirven estas flechitas y para eso sirve el número que está aquí. Y si te dice aquí abajo, como pueden darse cuenta en las etiquetas, te dice recicla en azul, recicla el amarillo y recicla el verde. ¿Qué es eso? Bueno, hay una normativa que te dice que los botes de basura deben tener cierto color para poder indicarle a la persona dónde debe de poner lo que es orgánico, dónde debe poner lo que es inorgánico y que no es reciclable, y dónde debe de poner lo que es inorgánico y que es reciclable. Pero si nada más ponemos la etiqueta de recicla al verde y al amarillo y al azul, y los 3 botes son del mismo color, pues digamos que no tenemos un gran impacto, ¿no? Todo esto, estos antecedentes los investigaron nuevas carreras para ver cuál es la realidad en sus diferentes ciudades. Encontramos un estudio del 2018 que se hizo en México, donde el 78% de las personas encuestadas sí creen que las empresas deben de tener un impacto social positivo, más allá de su propósito productivo, y el 77% sentían una conexión emocional más fuerte con las corporaciones que decían que tenían un impacto positivo. No decían que hacían, pero decían que lo tenían. Entonces, estas empresas están respondiendo a través de campañas de marketing, de las etiquetas que decíamos, y esto, en lugar de ser un punto que nos dé confianza, es un asunto preocupante. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que lo estoy haciendo, pero no estoy demostrando cómo lo estoy haciendo. Entonces, pues yo puedo decir que estoy sembrando árboles y rescatando bosques y tal, pero jamás en ninguna de mis propuestas de mercadotecnia o de mis anuncios o de mi información, enseño cómo estaba el bosque antes, desforestado, a lo mejor ya muriendo, y cómo ahora, gracias al esfuerzo que hemos realizado, ahora ya tenemos un bosque verde, un pulmón más para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que las empresas quieran ser virtuosas y quieran verse bien y tal, pues puede crear un ambiente propicio hacia, como decía también el profesor, el doctor Navarrete, hacia la corrupción. ¿Quién me está verificando qué es lo que estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy comunicando? ¿Cómo la sociedad en general entiende y presiona socialmente para que se concentre estas buenas intenciones en acciones propiamente dichas? Eso fue lo que, el estudio nos decía que sí estaban deseando verlo, pero pues no sabían cómo, ¿no? Entonces, la justificación al final para plantear la realización de este estudio
es generar una base cualitativa de la población que es económicamente activa en México, o sea, que tiene el poder adquisitivo de ir a comprar algún producto o algún servicio, y saber dónde estamos situados en lo que es responsabilidad social y su difusión, y si la manera de expresarlos es clara para que de esa misma manera el consumidor elija el comprar esos productos en favor de otros que no están haciendo un esfuerzo por ser responsabilidad social, ¿no? También nos encontramos con que en el caso de México ha habido más de 20 instituciones a nivel latinoamericano, entre ellos la Organización de Justicia y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, que han exigido a través de una demanda que se protejan los derechos de los consumidores en materia de la información que se le está dando, porque de acuerdo a sus estudios independientes, eso es algo muy importante, solamente el 2% de los mexicanos entiende la etiqueta o alguna etiqueta que haya en algún alimento o bebida. Así como en su momento las empresas decían, yo tengo ISO 9000, y a lo mejor uno le preguntaba a una persona que iba pasando por fuera de la empresa si sabía lo que significaba eso y te decía que no. Bueno, ahora ya mayor cantidad de personas te dicen, bueno, que tiene un sistema de calidad. Ya no queremos profundizar más en eso, en qué es calidad, porque ya es otra cosa, pero si solamente el 2% de los mexicanos entiende logos como empresa socialmente responsable, pues entonces ese 78% de las personas que, bueno, 77, que se sienten emocionalmente involucradas con aquellas empresas que dicen que están haciendo algo a favor de la sociedad, pues pueden ser engañadas o pueden ser mal informadas de manera muy fácil, ¿no? Entonces, se trata de incrementar el número de etiquetas, de logotipos, de listas, de cosas, sino de tratar de que su formato sea claro, de que contenga conceptos que no confundan, sino que más bien orienten. Entonces, sobre esa justificación, nosotros hicimos tres tipos de estudios en la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey y la Ciudad de Guadalajara, que son las que mayor cantidad de población agrupan, y donde nosotros tenemos campus de la universidad. Entonces, pues era fácil que los mismos estudiantes nos ayudaran en las diferentes carreras a reclutar 200 personas por cada ciudad en edad económicamente activa, de 20 a 55 años, y el reclutamiento se hizo en plazas públicas. Escogían 6 por ciudad, las 6 que tuvieran mayor afluencia de gente, y de esas 3 que dentro de la misma plaza hubiera un supermercado o tienda de autoservicio para tener mayor variedad de productos, y 3 que no lo tuvieran, que tuvieran tiendas de ropa, de comida, que tuvieran cines, que tuvieran otro tipo de comercios, para poder ver si había alguna diferencia tan solo por la diversidad de etiquetas o de productos que se vendían al público, ¿no? No se estableció una cuota por edad o por género, o sea, al final del día eran las personas que accedían a hacer el cuestionario, y lo único que se restringió fue a 40 personas, 40 entrevistas por plaza pública, para tener idealmente 240 encuestas o 200 efectivas. Sabemos que algunas, pues bueno, a la mitad la persona se tiene que ir o resulta que no es del grupo que nosotros necesitábamos, etcétera, ¿no? Y a cada entrevistado se le hizo la misma batería de preguntas. El análisis, como comento, dado que fue hecho después de la pandemia, bueno, o durante la pandemia, tuvimos posibilidad de hacerlo de diversas formas, por edad, por género,
por relación, si viven solos, si tienen hijos, si viven con la familia, etcétera, ¿no? Y básicamente, yéndonos muy rápido, se les preguntaba si había escuchado acerca de la responsabilidad social, después de tomarle sus datos generales de nombre, edad, etcétera, ¿no? Si no habían escuchado de esto, bueno, pues se le daba las gracias y se terminaba la encuesta. Y si sí habían escuchado, le decíamos la pregunta abierta de que nos definiera qué era. Una vez que nos decían, o que algunos decían, pues no sé, o sea, sí la he oído, pero no sé qué significa, le enseñábamos esta lámina donde decíamos en qué sectores creía la persona que aplicaba la responsabilidad social, ¿no? En la salud, en el medio ambiente, en el transporte, en las empresas, etcétera, ¿no? Y en función de eso, bueno, ¿cuál de estos enunciados había escuchado? Si era empresa socialmente responsable o responsabilidad social empresarial. Si te decía que ninguno, bueno, pues se terminaba ahí, nada más con la pregunta de qué era y en qué sectores aplicaba. Si había escuchado uno, se le preguntaba qué significaba y se le hacía la pregunta de si estaría dispuesto a pagar más por saber que es una empresa responsable. Y si tenía algún otro comentario y hasta ahí. Si había oído hablar de los dos, bueno, se repetían las preguntas de qué significaba cada uno de ellos, pero para las dos opciones, ¿no? Y después si estaría dispuesto a pagar más. Básicamente, nuestra base fue de 603 personas al final. La población mayoritaria se encuentra entre los 20 y 30 años, o sea, casi el 48%. Y de esa población, 2/3 partes han escuchado de responsabilidad social, pero cuando se les preguntaba qué era, lo asociaban con la responsabilidad de la población, o sea, de ser responsable socialmente. O sea, había que educar a los niños, había que hacerse responsable de lo que uno hacía, había que estar unidos, ser solidarios, ir a donar, si podíamos ir a donar, etcétera. O sea, no lo relacionaban con una empresa per se, sino con una persona. O sea, la persona era responsable o no lo era. Cuando se les preguntaba en qué sector es aplicable, entonces sí ya te decían, bueno, sí. O sea, hay empresas que son responsables en el transporte, creo que también por lo de la contaminación ambiental, el comercio, la salud, y del medio ambiente, curiosamente, era el que menos de los sectores donde aplicaba la responsabilidad social. Y ¿cuál de los enunciados había visto impreso una notable cantidad de la población encuestada? 350 personas, más de la mitad, había visto los dos. Pero, como comentábamos, lo curioso es que había visto los dos, pero no relacionados con el medio ambiente, sino con alguna otra cosa, ¿no? Y del resto de la población encuestada, solamente el 30% había escuchado de empresa socialmente responsable, y eso porque habían visto a lo mejor el logo o algún comercial. Después, cuando nosotros preguntábamos qué significaba, ¿no? Y si estarían dispuestos a pagar más, la gente no estaba dispuesta, que la línea azul no estaba dispuesta a pagar más por eso, pero sí entendían que cualquier daño que ocasiona al medio ambiente o a las comunidades o a la gente es responsabilidad de la empresa. La empresa tiene que hacer algo, sobre todo en el sector salud, se referían mucho a eso, para que pues ese daño no se ocasione, ¿no? Y cooperar con campañas o generar empleos en la propia comunidad en lugar de traer personas de otros lados para que trabajen, era también responsabilidad de la empresa, ¿no? Y finalmente, pues el no generar basura, que era algo como que ya sabíamos desde un principio, ¿no? O sea, la gente está muy informada acerca de ese tipo de daños, ¿no? Entonces decíamos que
no está dispuesta a pagar más. ¿Por qué? Porque lo considera como algo inherente a la empresa. O sea, la empresa no debe de generar desechos, la empresa no debe de maltratar a la población, no debe de generar un impacto negativo, entonces yo no voy a pagar más por eso. Pero si la empresa está haciendo algo adicional, no lo sé. Entonces, en los comentarios de varias personas, decían, 80 personas nos dijeron que el gobierno debería de reportar también su responsabilidad social. Es decir, ¿qué están haciendo para ser socialmente responsables con la población? Que sea obligatorio el ayudar a generar empleos localmente, o sea, que las propias comunidades se beneficien de las empresas que están a su alrededor. Que extiendan los beneficios a las familias, eso especialmente en el sector salud, ¿no? Normalmente el trabajador es quien tiene derecho a la seguridad social y su esposa y sus hijos hasta cierta edad, pero que lo extendieran a otras personas que a lo mejor estuvieran discapacitadas y que fueran familiares, aunque no fueran directos, ¿no? Y en una menor proporción, el mejorar la comunidad, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el primer foco de este estudio fue que las personas se sienten socialmente responsables. O sea, yo tengo que cumplir con educar a mis hijos, con ser un buen ciudadano, con cumplir con las leyes, pagar mis impuestos, etcétera, etcétera. Y en el caso de las empresas, lo que hagan esas empresas no debe de maltratar el medio ambiente y en lo posible debe de ayudar a generar empleo. Pero más de ahí, no. Entonces, los hallazgos que podemos resumir es, tenemos que homologar a una sola definición, o sea, si va a ser responsabilidad social, empresarial, corporativa, empresa socialmente responsable, como se le diga, pero que todos entiendan lo mismo. Y que no conste solamente de reciclar botellas de PET o de usar campañas de reforestación, sino que verdaderamente el compromiso se plasme desde la política y las estrategias de la propia empresa. Tenemos empresas que ya lo están haciendo. Y aquí les doy yo un ejemplo. La empresa Bimbo, una empresa socialmente responsable, que nadie lo sabe, pero el 70% de su agua es reutilizada, utilizan energía eólica, se han certificado en algunas de sus plantas como empresa segura, como industria limpia, y promueven el uso de transportes no contaminantes con su flota de camiones que utilizan alcohol. Pero eso, ¿quién lo sabe? Nadie. En ninguna de sus comerciales o de su publicidad lo ponen. Entonces yo como consumidor, ¿cómo puedo favorecer a que ellos sigan haciendo esto? Ellos lo están haciendo sin que se comercialice, sin que se diga, sin que se haga, y a lo mejor otros productos que no lo hacen y que compiten en el mismo mercado que ellos, es una competencia pues hasta cierto punto desleal, porque yo parte de mis utilidades las estoy utilizando para poder generar ese tipo de beneficios en el medio ambiente, en la seguridad de mis trabajadores y en mi impacto hacia las comunidades. Entonces, pues básicamente eso fue lo que logramos sacar de este estudio desde el punto de vista del análisis de edad. Si alguien tuviera interés en que compartiéramos información acerca del análisis ya por relación civil, si estaban en pareja, si vivían con la familia, etcétera, con mucho gusto están mis datos en la base de datos de este foro, y con mucho gusto los podemos compartir pues, para hacer esto pues mucho más relevante para todos nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Marta, por su disertación. Si hay alguna pregunta que deseen hacerle a Marta,
será bienvenida. Elías Polanco Beltrán, desde la República Dominicana presente. Dice Marta, ¿tuvieron en cuenta el nivel de socioeducacional de las personas encuestadas? Pregunta Laura. Sí, sí se tuvo en cuenta, sí hubo un análisis que hicimos por personas que tuvieran educación universitaria y personas que no la tuvieran. No tuvimos, afortunadamente, dado que eran plazas comerciales, personas que tuvieran menos nivel que la educación media, que nuestra educación secundaria. Entonces, pero sí se hizo. Si estuviera interesado, con mucho gusto. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en vista de que no hay más preguntas para usted, daremos inicio a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias de parte de CID y bueno, esperamos que nos pueda acompañar en una próxima ocasión y nuevamente disculpe.